Seguimos con un nuevo episodio de Forjadores del Cristianismo, segunda edición. Parte 8. Los aeones del gnosticismo y las matemáticas en su contexto religioso. Ahora vamos a ver otro elemento importante y necesario dentro del entorno donde surgen los dogmas cristianos. Para los filósofos helenistas, la idea de las emanaciones, sabiduría secreta, de los aeones o intermediarios son claves para el entendimiento del universo, que en su opinión solamente pueden ser entendidos apropiadamente a través de la razón intelectual, analizada anteriormente. Las matemáticas eran herramientas necesarias y apropiadas, para comprender y percibir esas emanaciones que venían de los aeones o intermediarios, eón en el gnosticismo. En el gnosticismo, un eón es cada una de las inteligencias eternas o entes divinos, de un sexo u otro, que en conjunto integran la plenitud de la divinidad suprema, de la cual emanan. Por lo tanto, las matemáticas fueron vistas como una emanación, como una sabiduría de la divinidad, es decir, las matemáticas vinieron a ser consideradas como una deidad. Pitágoras, el filósofo del que hablamos anteriormente, enseñaba que la geometría es el fundamento matemático del universo, y la figura que él usó para representar su teoría fue el triángulo. Pitágoras consideraba que el triángulo era la revelación de la deidad, en el cual estaba escondido el secreto de la formación del universo. Su tesis es, aunque un triángulo tenga tres lados, es un solo triángulo. Pitágoras decía que el universo no está formado sobre la base del fuego, del aire, del agua, sino sobre las matemáticas, específicamente sobre la figura del triángulo. Esas fórmulas matemáticas que Pitágoras sacó de sus problemas y de donde vienen los famosos teoremas de Pitágoras, son los intermediarios entre el mundo físico, que es irreal, y el mundo de las ideas, que es real. Pitágoras decía, que este mundo irreal estaba regido por los sentidos físicos, y el mundo real de las ideas estaba regido por la razón, y las fórmulas matemáticas resultantes de los teoremas de Pitágoras, son los intermediarios entre el mundo físico y el mundo de las ideas. Entonces estas fórmulas matemáticas son emanaciones o sabiduría secreta de la razón superior. Platón llegó a pensar que esas emanaciones o sabidurías eran las verdaderas personalidades del universo. Más adelante, cuando veamos el neoplatonismo como una variante del platonismo, nos daremos cuenta que estas emanaciones son entendidas como personas. Por lo tanto, el hombre no es la verdadera persona sino su idea, su emanación es considerada la verdadera persona. El Dios de Platón, por así decirlo, que es la idea superior o el mundo de las ideas, no puede ser afectado en lo más mínimo por la vida humana, excepto por las emanaciones, por los intermediarios o personas con las cuales podemos tener acceso a ese Dios. Esas emanaciones, intermediarios, sabiduría, aeones, personas, tienen que darse siempre siguiendo las leyes del triángulo de Pitágoras. Fuera del triángulo de Pitágoras es imposible tener contacto con el mundo superior de las ideas. ¿Por qué? Porque, en la revelación platónica tomada de Pitágoras, el triángulo es la base misma del universo. Recordemos que Pitágoras estuvo en Egipto y de allí aprendió este tipo de religión misterio. Ese era el pensamiento de Platón, y por eso usted verá cómo el triángulo va a ser fundamental en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad. ¿Se ha preguntado usted, por qué el cristianismo naciente no dividió a Dios en 4, en 10, etc., sino precisamente en 3? La razón divina, es decir, el Dios de Platón, produce emanaciones, intermediarios, personas, por lo cual para la filosofía la clave para la comprensión del universo, estaba en el conocimiento y dominio de las tres emanaciones matemáticas encontradas en el triángulo de Pitágoras. Todos estos conceptos, cuando chocan primero con el judaísmo y luego con el cristianismo, lo afectan gravemente. El cristianismo que se vio afectado por este choque, fue la transformación de lo predicado por Pablo y Bernabé, en otras palabras, el judaísmo del principio dado a los gentiles, sin tener que hacerse judíos ni vivir como judíos. Es decir, este choque es porque el judaísmo a los gentiles, asume conceptos griegos, para explicar verdades hebreas, y el resultado es un cristianismo helenista, que es el que conocemos actualmente en sus diferentes ramas. Lo ideal sería, depurar el cristianismo actual y transportarlo al primer judaísmo original para los gentiles, sin apartarse de las raíces hebreas de donde nació. Es lo lógico si queremos depurar de la filosofía helenista. Tome usted su propia conclusión, y llevarlo a lo que fue dado por Pablo y Bernabé, el cual,
En otras palabras, consiste en la aplicación de la Torá a los gentiles, de acuerdo a las instrucciones del Masías Yeshua, dada a sus emisarios, para que fuera llevada a los gentiles. Esto lo podemos llamar judaísmo a los gentiles, o judaísmo netzarita. En el caso del judaísmo helenista que surge del rabino Filón de Alejandría, nos encontramos con ciertos elementos en los escritos de Filón, que son importantes entender para saber luego lo que pasa con los padres de la Iglesia. Filón enseñaba que la Torá contiene la más depurada filosofía. Recuerde usted que Filón se crió en Alejandría, el centro más importante del desarrollo de las academias filosóficas griegas. Filón enseñó también como Platón que la razón suprema, el eterno, es incorpóreo, es indescifrable, es indescriptible, es inalcanzable, exactamente como Platón había enseñado. Por lo tanto, según Filón, no podemos describir al eterno en términos de cualidades, porque toda cualidad es en sí mismo una limitación de la divinidad. Como pudo explicar Filón la creación, que implica la presencia de una persona en su dimensión, con ciertas cualidades, ejemplo, sabiduría, inteligencia, justicia, misericordia, orden, bondad, belleza, etc. Filón respondió que el Eterno lo hizo por medio de intermediarios, que esos intermediarios eran llamados mensajeros por los judíos, ideas por Platón, demonios por los griegos, logos por los estoicos, personas por los padres de la Iglesia, y eventualmente Sefirot que utilizaron los cabalistas místicos judíos. Filón decía que esos intermediarios no existían realmente sino que eran solamente ideas en la mente de Dios, que esos intermediarios expresaban la sabiduría de Dios, revelaban el poder de Dios pero no existían físicamente. Filón decía que si los intermediarios o aeones eran demonios para los griegos, eso estaba bien para ellos, porque era la única manera que los griegos podían entenderlo. Si las masas llegaban a creer que los intermediarios eran personas, eso estaba bien para ellos, porque era la única manera que sus mentes no acostumbradas a estos conocimientos podían entenderlo. Pero más importante aún, para la filosofía una cosa es la idea y otra su personificación. Filón está afirmando aquí con estos ejemplos usando el vocabulario de los filósofos griegos de su generación, que el logos es la primera idea divina, es decir que el logos no es una representación de una idea, sino una existencia propia. En otras palabras, Filón decía que el logos no es una representación de la idea sino la idea misma, y él declaró que ese logos fue el primer principio creado en la mente de Dios, el primer engendrado de Dios. ¿Cómo pudo Dios engendrar al logos? Según Filón, por medio de su sabiduría, por lo tanto sabiduría fue la matriz divina de donde surge la primera creación de Dios, es decir su Hijo. Sabiduría, fue explicada por Platón como la matriz, es decir, como una mujer que da a luz un hijo. Por lo tanto metafóricamente hablando, es decir, en virtud de una comparación sobreentendida, según Platón y Filón, Dios engendró al Logos por medio de la Virgen Sabiduría. ¿En qué basó Filón esta enseñanza? En el texto de Proverbios 8, 22, 30, 35, 36, Proverbios 8, 22 Hasem me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Proverbios 8, 30 yo estaba junto a él como arquitecto, y era su delicia todos los días, regocijándome ante él en todo tiempo. Proverbios 8, 35 porque el que me halla, halla la vida, y alcanza el favor de Hasem. Proverbios 8, 36 pero el que peca contra mí, defrauda su propia alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Donde vemos que se le da el atributo de personalidad a la sabiduría. Cualquier persona que lea estos pasajes del libro de Proverbios con ojos griegos o filosóficos, puede pensar que la sabiduría se le concede el don de la personalidad, cuando realmente es que al leer estos pasajes de Proverbios, nos encontramos con una figura del lenguaje de la Biblia, para explicar la importancia que tiene la sabiduría en el Eterno. Es decir, la sabiduría es un atributo del Eterno, no una persona. La Torá, Tanaj o Biblia está llena de giros idiomáticos y expresiones, y es una unidad indivisible y como tal no hay posibilidad de adecuarla a interpretaciones personales. Estos pasajes del libro de Proverbios, significa que Dios con sabiduría, con inteligencia, hizo los cielos y la tierra, no que existiera una cosa real llamada sabiduría como intermediario, emanación, persona o aeón de Dios, para hacer los cielos y la tierra. El Eterno en su atributo del Shaddai, todopoderoso,
No necesitó la ayuda de nadie, ya que dejaría de ser todopoderoso y autosuficiente. Esto lo podemos ver en el Tanaj, en el Sefer, o libro de Job. Job 38, 4 al 6, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo, si tienes inteligencia. ¿Quién determinó sus medidas? Ya que tanto sabes, ¿quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Teniendo claro todos estos conceptos, ¿puede usted entender de dónde sacan los cristianos que Yeshua, Jesús, estaba físicamente presente, en el momento de la creación, ayudando al Eterno a hacer los cielos y la tierra? De entender a Yeshua no como hombre, sino como un intermediario divino, emanación, persona o aeón de Dios, aplicando los conceptos gnósticos. Es por ello, la intención de esta información de los conceptos platónicos, estoicos y gnósticos, para que pueda entender que gracias a ellos tenemos a un Yeshua divinizado por el cristianismo, donde fue secuestrada totalmente su humanidad, y lo convierte en un extraterrestre, o humanoide, uno con semejanza a un ser humano, sin serlo. En el próximo episodio, si el Eterno lo permite, veremos, parte 9. Filón y sus conceptos, donde se dará un breve repaso de esto. Y también el movimiento del neoplatonismo. Saludos a todos. Salom. Elisa ben Medahim.